Hola, como siempre me es muy grato estar en todos los canales de difusión que amablemente la revista Derecho, Debates y Personas nos facilita, nos presta: YouTube, Instagram, TikTok. Nunca imaginé tener TikTok. Nuestro podcast sobre lecciones de Derecho Penal Empresarial. Los invito amablemente a que se suscriban, por supuesto, en las redes sociales, a los amigos, a los colegas, a los estudiantes. Qué gusto, qué placer, qué emoción la que da cuando uno entra a dictar clase en posgrado, en pregrado, y se le acercan y le dicen a uno que es seguidor de las redes sociales y que el contenido que estamos difundiendo, intentando difundir, pues ha llegado a nuestros amigos y colegas. Como siempre, mil gracias a todos ustedes por permitirnos hablar de derecho penal corporativo, de derecho penal y de los temas que en general nos gustan sobre el litigio. Hoy un tema que a mí me parece encantador, relativamente complejo porque toca algo del derecho tributario, y son los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Cuál es el concepto de paraíso fiscal y por qué tenemos ese concepto? ¿Qué pasa allí? Pues intentemos meterle el diente a este asunto. El paraíso fiscal es un concepto que está íntimamente vinculado al derecho tributario y surge de una indebida traducción del inglés, que se utilizaba una expresión algo así como tax haven, algo como el cielo de los impuestos, algo así. Y se tradujo de mala e inadecuada manera como paraíso fiscal, paraíso tributario, para significar aquellas jurisdicciones, es decir, unos países puntuales, particulares, donde el nivel de opacidad era elevado. ¿Qué quiere decir técnicamente el nivel de opacidad? Históricamente, los países han querido luchar contra dos fenómenos. Primer fenómeno, el que los ricos no paguen impuestos, es decir, un típico concepto de equidad, de solidaridad y de distribución de la riqueza y el ingreso. Y en segundo lugar, naturalmente, luchar contra el lavado de activos y la criminalidad organizada. Estos dos objetivos, estas dos metas, loables ambas, que se ponen los países, encuentran varios obstáculos. Uno de ellos, la existencia de los paraísos fiscales. ¿Cuál es el punto acá central? Que los paraísos fiscales, los países, las jurisdicciones que son consideradas paraísos fiscales, impiden atender estas dos metas, estos dos objetivos. Insisto, el que haya mayor distribución tributaria, es decir, que quienes más plata tienen, pues paguen más impuestos, y el del lavado de activos y en general los delitos que tocan con corrupción transnacional. ¿Por qué los paraísos fiscales impiden perseguir estas metas? Porque la única manera razonable, razonada y sensata de que las personas paguen impuestos, es decir, entre más rico sea, más impuestos debe pagar, y que las personas no puedan financiar actividades ilegales, lavado de activos, es si el Estado tiene mayor supervisión, mayor control sobre las actividades, los activos, los ingresos de esas personas. Y los paraísos fiscales, por la opacidad, es decir, por la incapacidad que ofrecen esos países de que las agencias tributarias y en general las agencias tributarias, superintendencias, fiscalías, por poner un ejemplo, vean más allá, lo hacen a través de mecanismos legales que llamamos genéricamente mecanismos de opacidad. Es decir, un paraíso fiscal lo que hace es impedir que las agencias tributarias y las demás agencias estatales lleguen y analicen todo el rastro de patrimonio y operaciones que hace una persona. Por eso se llaman paraísos tributarios, porque generan mecanismos de opacidad que impiden a las agencias analizar la trazabilidad de operaciones, ingresos, patrimonio de las personas. Por supuesto, hay un consenso mundial en el que debe haber una lucha frontal contra las personas que evaden impuestos y una lucha frontal contra las personas que cometen delitos transnacionales. Ambas luchas se ven truncadas por la existencia de este tipo de mecanismos. El Estatuto Tributario Colombiano, no recuerdo el artículo ahorita, me parece que es el 260, el 290, no me acuerdo, tiene unas definiciones ahí sobre jurisdicciones cooperantes, y concluye que hay jurisdicciones que son más cooperantes y unas menos cooperantes. Las menos cooperantes son las que nosotros entendemos como paraísos fiscales o de máxima opacidad. ¿Qué quiere decir ello? Que un nacional colombiano, en nuestro caso, por ejemplo, puede perfectamente
acudir a una de estas jurisdicciones, en su momento Panamá, hay otras jurisdicciones, y poner parte de su patrimonio allí o la totalidad de su patrimonio allí o adelantar operaciones, impidiendo que las agencias colombianas, particularmente la DIAN, extienda su brazo a esa jurisdicción. ¿Por qué? Porque al momento en que quiere pedir información, Panamá, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que Panamá lo sea, estoy diciendo que un ejemplo es Panamá, o fue Panamá, impide que la agencia tributaria colombiana recoja o reciba esa información. Quiere ello decir que estos paraísos fiscales, los mecanismos legales, el diseño institucional de ese país particular está estructurado de manera que no se sabe o no se puede saber cuáles son las operaciones, quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los beneficiarios, los reales propietarios y el monto que hay en las cuentas bancarias, por poner un ejemplo. Eso hace que las personas puedan evadir impuestos y, de manera concomitante, puedan adelantar operaciones altamente ilícitas o sospechosas, financiación del terrorismo, lavado de activos y un sinfín de actividades complementarias o conexas con estos delitos. Ahora bien, ¿cuál ha sido el debate que se da en torno a ello? Hay dos argumentos para defender seriamente la existencia de este tipo de paraísos fiscales. El primero, un argumento de seguridad. Las grandes fortunas en el mundo deben ser sigilosas y cautelosas por problemas de seguridad. Colombia lo vivió en los años 80, 90 y parte de los 2000 con todo el problema que hubo de secuestro por parte de las guerrillas. Naturalmente, quien tenía mucho dinero y que sabía que los dineros que estaban en Colombia podían ser de alguna manera analizados por grupos ilegales, lo que hacía que esta persona fuera susceptible de secuestro, naturalmente querían poner su patrimonio en lugares donde hubiera máximo secretismo, donde hubiera máxima opacidad. En su momento se utilizaron jurisdicciones importantes, las Islas Vírgenes, algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo Delaware, Panamá en su momento, porque allí no llegaba el ojo del Estado, que para ese entonces era, ya lo sabemos, un ojo que estaba cooptado por la guerrilla. Primer argumento para defender. Un segundo argumento para defender es el natural, la soberanía de cada país. Cada país es soberano y puede escoger cómo estructura sus leyes financieras y bancarias y de qué manera las plantea y las organiza. Eso tiene unas implicaciones y es que un país puede levantarse y decir, yo no quiero que las personas que abran cuentas aquí, que tengan cajas de depósito, que tengan productos financieros, sean expuestas, salvo muy pocas excepciones. Y eso, pues por supuesto, es perfectamente válido. El problema es que eso maltrata la cooperación internacional que hoy ha puesto los ojos en estos dos elementos. Insisto, el pago de impuestos por parte de los ricos y superricos y la lucha contra la criminalidad transnacional financiera. Entonces, si miramos en su contexto los paraísos fiscales, tenemos que entender que están de alguna manera siendo decididamente combatidos. La OCDE, por ejemplo, ha planteado que este tipo de jurisdicciones deben necesariamente acabarse porque impiden atender dos principios que la humanidad en este momento, el contexto, el concierto de las naciones, ha considerado que son primordiales. Pago de impuestos, tenemos un problema de miseria mundial y hay gente que está escondiendo dinero muy importante en paraísos fiscales y lucha contra la criminalidad financiera. Ahora bien, los países han sido moderadamente cooperantes con estas ideas. No todos los países han querido abrir la información que se tiene. Hace unos años, recordemos, Panamá tuvo un escándalo impresionante con el caso Mossack Fonseca. El caso Mossack Fonseca, una oficina experta en Panamá, abría cuentas y para hacer operaciones que de alguna manera, en mayor o menor medida, ofrecían secretismo ante las autoridades de otros países. Entonces, un colombiano, por poner un ejemplo, abría una cuenta allí, trasladaba su dinero a estas cuentas y esas cuentas no hacían parte de la declaración de renta en Colombia, con lo cual una persona declaraba menos renta de la que necesariamente debía declarar en Colombia. Y el argumento es que Panamá en aquel momento no cooperaba con las autoridades colombianas, por eso se llamaba una jurisdicción no cooperante. Hoy en día hay muchas jurisdicciones o varias jurisdicciones no cooperantes. No cooperaba con Colombia para enviar información, porque al momento en que se envía la información, la Agencia Tributaria Colombiana, la DIAN y las demás autoridades
cruzan la información y entienden que el patrimonio de esa empresa o de ese ciudadano está conformado no solo por los bienes declarados en Colombia, sino además por los bienes que la agencia tributaria de aquel país cooperante ha entregado. Si el país cooperante tiene grados de opacidad elevados o muy elevados, pues no entrega esa información y se puede distraer los bienes, el patrimonio de aquel ciudadano. Este tema, para efectos del derecho penal económico, es importante porque ha habido en la práctica judicial una especie de presunción de que todo aquel que tenga una presunción, digo no en el sentido legal de la palabra, sino como una especie de aplicación indebida por parte de los operadores judiciales, particularmente de los fiscales, de que cuando quiera que hay una cuenta que opera en un lugar que ha sido o es paraíso fiscal, necesariamente está vinculada con una operación de lavado de activos. Nada más falso que esa presunción, nada más equivocado, eso no es una presunción, eso no tiene sustento legal. Se pueden hacer perfectamente operaciones con países que son considerados de alta o media opacidad sin ningún problema. Tuvo y tiene algunas implicaciones tributarias. Por ejemplo, si hacíamos giros o pagos o negocios con estos países, pues había un monto distinto para pagar desde el punto de vista tributario. Se subían un poco los impuestos, pero no estaba prohibido. Colombia ha venido firmando acuerdos binacionales con diferentes países para pedirle que declare quiénes son los ciudadanos colombianos que tienen cuentas en esos países y sus patrimonios, no solo cuentas, sus patrimonios, para incluirlos en la declaración de renta aquí en Colombia. Entonces, a mí este tema me resulta importante abordarlo. Quisiera oír, por favor, sus comentarios, sus opiniones en torno al paraíso fiscal. Entendemos, insisto, una breve definición: países o jurisdicciones de media y alta opacidad, entendiendo la opacidad como la imposibilidad que tiene la agencia nacional o las agencias nacionales en pedirle información a esas jurisdicciones. Esas jurisdicciones se amparan en sus leyes para no entregar información, para impedir el acceso a la información, lo cual privilegia dos actividades: evasión de impuestos y actividades ilegales, particularmente lavado de activos, financiación del terrorismo y de otro tipo de actividades ilícitas que generalmente suceden allí. Colombia ha venido dando pasos decididos en la cooperación internacional. Insisto, ya tenemos firmados varios tratados o acuerdos de cooperación binacional. Y en general el contexto de las naciones ha querido evitar al máximo la existencia de este tipo de paraísos fiscales. No obstante, hay que decirlo, esas jurisdicciones viven muy bien porque reciben impuestos de manera muy importante por parte de las personas que aún con tanta cooperación deciden abrir sus patrimonios o pasar sus patrimonios a estos países y desde allí de alguna manera gozan y se sirven de esta opacidad y esos países pues reciben un dinero significativo por tener este tipo de sistemas financieros. En todo caso, pues interesante oír sus opiniones. Si tienen sentencias, si tienen textos que quieran compartir sobre este tema, bienvenidos. Ahí queda pues una breve explicación: qué son los paraísos fiscales y sus implicaciones en materia tributaria y penal. Un abrazo y hasta la próxima.